Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 99, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 4, Filosofía y ciencias humanas, el estructuralismo, 963, Althusser, la denuncia autocrítica de la deviación tecnicista y del flirt con el estructuralismo. Para Marx y Leer el Capital son las obras más importantes y más leídas de Althusser y las que contienen las mayores aportaciones teóricas del filósofo francés al marxismo del 900. Sin embargo, limitarse a ellos, como a menudo sucede, significa ofrecer una visión reductiva de su recorrido de pensamiento, tanto más cuanto las obras posteriores de nuestro autor se caracterizan por un declarado, aunque circunscrito, proceso de autocrítica. Aunque tiene su apogeo en el primer ensayo de los elementos de autocrítica, publicado en 1974, pero escrito en 1972, tal rectificación cubre un arco cronológico más amplio de cuanto a veces se ha hipotetizado. En efecto, la primera autocrítica althuseriana, explícita, se remonta realmente a diciembre de 1967, o sea, en la fecha de la breve nota al lettore italiano, que sirve como premisa a la edición italiana de Leer el Capital, y ya está presente implícitamente en el artículo entrevista aparecida en la Unidad en el 1 de enero de 1968, pero que se remonta al mes de noviembre de 1967. La autocrítica en cuestión, tal como está anunciada sintéticamente desde 1967, se refiere a dos puntos: la tendencia teoricista y el abuso de una terminología cercana al estructuralismo. Prescindiendo por el momento de la cuestión del estructuralismo, concentrémonos en el primer punto de la rectificación. Como ya sabemos, en el repensamiento althuseriano del marxismo, la filosofía ha tenido un papel de primer orden. La cuestión de la filosofía marxista se ha encontrado con toda naturalidad en el centro de mi reflexión, no porque hiciera de ella el centro del mundo, sino porque situara la filosofía en el poder, sino porque era necesario este detour filosófico para afrontar la radicalidad de Marx. Ahora, para Marx y en Leer el Capital, la filosofía aparece esencialmente como una teoría de la práctica teórica, y por lo tanto, en definitiva, como la epistemología de aquella ciencia general de la práctica social, que es el materialismo histórico. Tanto es así que Leer el Capital como filósofo, para Althusser, significa suscitar cuestiones epistemológicas sobre la revolución científica efectuada por Marx, e interrogarse sobre problemas de teoría del conocimiento relativo a la apropiación por parte del saber del propio objeto real. Problemas que Althusser, rechazando el mito de la especularidad del conocimiento y las diversas nociologías tradicionales, tiende a resolver antiempirísticamente y antipragmatísticamente mediante una doctrina del conocimiento como construcción del objeto y como práctica que tiene en sí misma su propio criterio de verdad. Lo real es el objeto real, existente independientemente de su conocimiento, pero no puede ser definido sino a través de su conocimiento. Bajo esta segunda relación teórica, lo real forma un todo con sus medios de conocimiento. Lo real es su estructura conocida o por conocer. La práctica teórica es criterio de sí misma. Contiene sí los principios definidos de convalidación de la cualidad de su producto, es decir, los criterios de la cientificidad de los productos de la práctica científica. Es porque la teoría de Marx era verdadera, por lo que ha podido aplicarse con éxito, y no porque haya sido aplicada con éxito, ella es verdadera. En cuanto a teoría de la práctica teórica, la filosofía tiene el deber primario de depurar la ciencia de las instrucciones ideológicas. La función principal de la filosofía es la de trazar una línea de demarcación entre lo ideológico de las ideologías por una parte y la cientificidad de las ciencias por otra. En el ejercicio de su función, la filosofía está caracterizada por una relativa especificidad y autonomía,
respecto a la práctica política, que a algunos estudiosos ha parecido excesiva e incompatible con la teoría marxista. De ahí el fuego cruzado de críticas que han caído sobre Althusser, acusado bien pronto por los exponentes de la izquierda de sostener una primacía antimarxística de la teoría sobre la praxis y de moverse en una óptica sustancialmente científico-idealística. No es de extrañar, pues, que Althusser, después de las discusiones producidas en el Comité Central de Argenteuil, empezara a contestar la definición misma de la filosofía como teoría de la práctica teórica, considerada a partir de la ya mencionada nota de 1967, unilateral y por lo tanto inexacta en cuanto teñida de una cierta tendencia teoricista. El término teoricismo, aclara Althusser en Elementos de autocrítica, alude en general a la primacía de la teoría sobre la práctica, o sea, a la insistencia unilateral en la teoría. Teoricista, desde este punto de vista, sería, en primer lugar, en la interpretación de Marx. Quería defender el marxismo contra las amenazas reales de la ideología burguesa. Era preciso mostrar su novedad revolucionaria. Era preciso, por lo tanto, probar que el marxismo es antagonístico a la ideología burguesa y que ha podido desarrollarse en Marx y en el movimiento obrero solo a condición de una ruptura radical y continua con la ideología burguesa y de una lucha incesante contra los ataques de esta ideología. La tesis era justa, es justa, pero en vez de dar a este hecho histórico toda su dimensión social, política, ideológica y teórica, lo ha reducido al ámbito de un hecho teórico limitado, la ruptura epistemológica, que se observa en las obras de Marx a partir del año 1845. De este modo me he encontrado complicado en una interpretación racionalista de la ruptura, puesto que he opuesto la verdad al error, en la forma de la oposición especulativa entre la ciencia y la ideología en general. En otras palabras, en sus primeros trabajos, Althusser, según él mismo admite, no habría comprendido o puntualizado debidamente que el elemento determinante, en última instancia, de la ruptura epistemológica de Marx no sería de tipo especulativo, sino más bien histórico y político. Él, en efecto, podía romper con la ideología burguesa en su conjunto, solo a condición de inspirarse en las premisas de la ideología proletaria y en las primeras luchas de clase del proletariado, en las cuales esta ideología tomaba cuerpo y consistencia. He aquí el evento que, tras la escena racionalista de la oposición entre la verdad positiva y la ilusión ideológica, daba a tal oposición su auténtica dimensión histórica. Dicho de otro modo, Marx ha legado al movimiento obrero, bajo forma de teoría científica, aquello que había recibido del movimiento obrero bajo forma de experiencia política. La denuncia del error, o mejor, de la desviación. La denuncia del error, o mejor, de la desviación teoricista, nuestro autor declara preferir esta última fórmula, por su mayor intensidad práctico-política y marxista-leninista, lleva a Althusser a denunciar el tufo idealista de toda epistemología, y a subrayar, de un modo cada vez más marcado, el rol político de la filosofía. En otros términos, desde el 67 en adelante, la defensa de la autonomía y de la especificidad de la teoría respecto a la práctica política, que anteriormente había sido uno de los rasgos más característicos del althuserianismo, tiende a ceder el puesto a la defensa de la gran tesis de Marx, Lenin y Gramsci, según la cual la filosofía es fundamentalmente política. Particularmente significativos a este propósito son las tesis expuestas en la filosofía como arma de la revolución. Según nuestro autor, la teoría marxista-leninista comprende sea una ciencia, el materialismo histórico, sea una filosofía, el materialismo dialéctico. Tanto es así que la eliminación de uno de los dos lados de la teoría genera desde siempre una desviación de derechas o de izquierda. La primera suprime la ciencia, no queda más que la filosofía, subjetivismo. Considerada en su justa relación con la ciencia, la filosofía marxista-leninista constituye una de las armas indispensables de la lucha de clases. La filosofía representa la lucha de clases del pueblo en la teoría. La lucha de clases y filosofía marxista-leninista son como los dientes y los labios. En efecto, al enemigo hay que combatirlo también en el plano cultural, donde esto debía hegemónico en cuanto los intelectuales, especialistas en ciencias humanas,
filósofos, no obstante su oficio, no han reconocido verdaderamente o han rechazado reconocer el caudal extraordinario del descubrimiento científico de Marx, que ellos han condenado y despreciado, y que ellos deforman cuando hablan de él. Salvo excepciones, ellos aún están revolviendo en economía política, en sociología, en etnología, en antropología, en psicología, etc., 100 años después del Capital, como los físicos aristotélicos revolvían aún en física 50 años después de Galileo. Sus teorías son senilidades ideológicas, rejuvenecidas a golpe de argucias intelectuales y de técnicas matemáticas ultramodernas. Ahora bien, ese escándalo teórico no es en absoluto un escándalo, es un efecto de la lucha de clases ideológica, porque es la ideología burguesa, la cultura burguesa que está en el poder, la que ejerce la hegemonía. En su conjunto, los intelectuales, incluidos numerosos intelectuales comunistas y marxistas, están, salvo excepciones, dominados en sus teorías por la ideología burguesa. Salvo excepciones, las ciencias humanas también. En cuanto a expresión teórica de la lucha de clases, la filosofía tiene el deber de trazar una doble línea de demarcación. La primera, de tipo teórico, entre las ideas verdaderas y las ideas falsas. La segunda, de tipo político, entre el pueblo y los enemigos del pueblo. En efecto, las ideas verdaderas sirven siempre al pueblo. Las ideas falsas sirven siempre a los enemigos del pueblo. No es nada extraño, pues, que en esta batalla la filosofía luche por unas palabras. Las realidades de la lucha de clases están representadas por ideas representadas a su vez por palabras. En los razonamientos científicos y filosóficos, las palabras, conceptos, categorías son instrumentos del conocimiento. Pero en la lucha política, ideológica y filosófica, las palabras son también armas, explosivos o bien venenos y tranquilizantes. La entera lucha de clases, a su vez, puede resumirse en la lucha por una palabra contra otra palabra. Según Althusser, en nuestra época, la palabra que hace de bandera de la batalla teórica comunista es, leninísticamente, la del materialismo. La apuesta última de la lucha filosófica es la lucha por la hegemonía entre las dos grandes tendencias de las concepciones del mundo, materialista e idealista. El campo de batalla principal de esta lucha es el conocimiento científico, por o contra él. Al desarrollo de este tema está dedicado el vivaz opúsculo Lenin y la filosofía, 1969, y sobre todo Filosofía y Filosofía, 1974. En el primer escrito se insiste en el hecho de que el marxismo no es una nueva filosofía de la praxis, sino una nueva práctica de la filosofía conducida desde el punto de vista del proletariado. En el segundo, después de haber localizado la existencia en una filosofía espontánea de los científicos, se diferencian en ella dos elementos contradictorios. El primero, intracientífico, íntimamente conectado con la práctica científica. El segundo, extracientífico. El elemento intracientífico enlaza con el materialismo, o sea, con las ideas que nacen de la práctica misma de la investigación científica, ideas que se condensan en tres creencias fundamentales: la de la existencia real, externa y material del objeto del conocimiento científico, la de la objetividad y por lo tanto de la validez de tal conocimiento, la de la precisión y de la eficacia del método que lo produce. El elemento extracientífico se identifica en cambio con el idealismo acogido por la ideología dominante y se configura como la proyección sobre la práctica científica de tesis filosóficas elaboradas fuera de esta práctica, de filosofías de la ciencia, religiosas, espiritualísticas o idealísticas, construidas por filósofos o científicos. La tarea de la filosofía propiamente dicha, o sea, aquella practicada conscientemente y coincidente con la teoría marxista-leninista, consiste en defender los hechos de la objetividad contra las tendencias ideológicas que desvían desde el exterior la tendencia espontánea del pensamiento científico hacia el materialismo. Tales son, de hecho, todas aquellas filosofías religiosas, idealísticas y espiritualísticas que no toman las ciencias por aquello que son, sino que aprovechan su existencia y sus límites, sus dificultades de crecimiento, bautizadas como crisis, como una prueba o garantía de valores extracientíficos, que en definitiva son aquellos que mantienen en pie la sociedad de clases. Para salvaguardar aquello que hay de auténticamente científico en la ciencia,
Los científicos deben, pues, aliarse con la filosofía materialista. Se trata de una alianza en base a la cual la filosofía materialística ofrece su apoyo al elemento 1 de la FSS para la lucha contra el elemento 2 de la FSS. Sin embargo, concluye Althusser, se trata de una lucha sin fin. Es una lucha tanto más áspera porque vivimos siempre en una situación en que domina el idealismo, el cual dominará aún por largo tiempo en la conciencia de los intelectuales, incluso después de la revolución. El segundo punto de la autocrítica de Althusser se refiere a su flirt con el estructuralismo, en el cual él percibe un subproducto específico de su propia tendencia teoricista. En Elementos de autocrítica, Althusser rechaza polémicamente toda pertenencia al estructuralismo. Nos designaron por flagrantes razones de comodidad estructuralistas, y es en el féretro del estructuralismo donde la gran familia de los socialdemócratas de cualquier partido y país nos han sepultado y enterrado solemnemente en nombre del marxismo, o sea, su marxismo. No han dejado de cubrirnos con las paletadas de tierra de la historia, de la práctica, de la dialéctica, del concreto, de la vida y naturalmente del hombre y del humanismo. Ha sido ciertamente una bella sepultura. Con esta circunstancia bastante singular, los años han pasado, pero la ceremonia sigue aún. Por otro lado, nuestro autor admite que el joven cachorro del estructuralismo en cierto momento se le ha subido por las piernas, puesto que frente a él no ha sabido, a la moda de la época, controlarse lo suficiente, hasta el punto de que el flirt con la terminología estructuralista ha superado ciertamente la medida permitida. En todo caso, tal flirt, según Althusser, no ha sido una entidad tal que permita una interpretación estructuralista de su pensamiento. Es más, el estructuralismo, que él considera más una ideología filosófica de los científicos que una filosofía verdadera, estaría caracterizado por un idealismo formalista, que tendría poco que compartir con el marxismo. Además, la misma concepción estructuralista de la estructura, como combinatoria formal de elementos, sería algo bien distinto de la noción dialéctica y marxista de una combinación articulada del hecho económico, político e ideológico. Así, en virtud de esta doble reducción del estructuralismo a idealismo y formalismo, y con una especie de discurso no falto de ambigüedad y cavilosidad conceptuales oportunamente puestas de relieve por algún estudioso, Althusser considera haber silenciado definitivamente las diferentes maledicencias respecto a sus vínculos con el estructuralismo. Sin embargo, el argumento es más problemático de cuanto nuestro autor deja entender y exige, más allá de cualquier precipitada liquidación, por comodidad, alguna profundización. Como hemos visto, Althusser no niega sus relaciones con el estructuralismo, pero se inclina a minimizar su alcance y a ver en ellas el inocuo caso de una simple alienación terminológica en una corriente filosófica de moda. Las razones de esta elección son evidentes y proceden de la preocupación expresada varias veces por nuestro autor, por mantenerse a cierta distancia de toda ideología burguesa o considerada como tal. Sin embargo, el historiador de la filosofía no puede dejar de preguntarse si la relación de Althusser con el estructuralismo es circunscribible realmente en términos de una pura coquetería verbal. En la literatura sobre Althusser abundan a este propósito tesis polémicas y declaraciones expeditivas y faltan en cambio análisis desapasionados y exhaustivos. Además, la crítica todavía aparece oscilante entre la imagen estereotipada, típica de los años 60, de un Althusser estructuralista y aquella opuesta de origen más reciente de un Althusser sustancialmente extraño, aparte de alguna imitación verbal al estructuralismo. En realidad, la cuestión del mayor o menor estructuralismo de Althusser resulta objetivamente más compleja y articulada que la simple y categórica contraposición entre un Althusser estructuralista y un Althusser no estructuralista, y no puede ciertamente resolverse exactamente como en el caso de Foucault o de Lacan, con afirmaciones netas y unilaterales, además de estériles, sino eventualmente con tomas de posición críticas suficientemente matizadas inmediatas. Nuestro punto de vista a este propósito es el siguiente.
Althusser no es, en principio, un estructuralista, sino fundamentalmente un marxista. Es más, en ciertos casos se puede decir que él es demasiado marxista para ser estructuralista. Esto no quita que Althusser, en los años decisivos de su producción teórica, 1960-1965, haya pensado en una precisa témpere cultural dominada por el estructuralismo, del cual ha sufrido o con el cual ha compartido estímulos intelectuales más consistentes que los que él ha admitido. Tanto es así que los enemigos filosóficos de los estructuralistas, el humanismo, el conciencialismo, el historicismo, etc., son también los enemigos filosóficos de Althusser, y el sistema discursivo del estructuralismo, tan distinto, por ejemplo, del existencialismo sartreano o del marxismo de Guattari, es también el sistema discursivo de Althusser. Ciertamente, nuestro autor tiene buen cuidado de proclamar no haber formado nunca parte de la escuela estructuralista en sentido estricto. Sin embargo, esa declaración, en su incontestable consistencia, acaba por poner en la sombra otra verdad fundamental e igualmente incontestable. Esto es, que su peculiar modo de entender el marxismo presupone siempre, desde el punto de vista filosófico y cultural, la atmósfera o el paisaje lingüístico teórico del estructuralismo, hasta el punto de resultar incomprensible sin este último, precisamente como el marxismo de la Segunda Internacional o el de Gramsci implican, respectivamente, el positivismo de los 800 y el historicismo gramsciano, hasta el punto de resultar incomprensibles sin ellos. En síntesis, si bien Althusser en el plano historiográfico no es catalogable como estructuralista, tout court, pero tampoco Foucault y Lacan lo son, su original repensamiento del marxismo y su lectura inédita del materialismo histórico, a la luz de un antihumanismo teórico, resultan señalados históricamente, sobre todo por cuanto se refiere a Para Marx y Leer el Capital. Por el cruce decisivo, el término es althuseriano, de su pensamiento con el paradigma estructuralista. En conclusión, solo en ese sentido y dentro de estos límites, o sea, en el sentido de un influjo manifiesto y de un fecundo cruce o convergencia de actitudes teóricas, se puede seguir asociando el nombre de Althusser con el del estructuralismo y se puede seguir viendo en su obra el fruto de un acercamiento de tipo estructuralista a Marx.